En la terminal de autobuses de Port Authority, mi esposo me compró un café. Bebe, cariño, es un viaje largo, dijo, con una voz empapada de afecto. Bebí y el mundo empezó a volverse borroso. Mientras me ayudaba a subir al autobús, susurró, en una hora no recordarás ni tu propio nombre. Me di cuenta de que aquello era el final. Pero de repente apareció un hombre, me miró fijamente y dijo, no puede ser. ¿Eres tú después de todos estos años? Dios mío, estás temblando, ¿qué te han hecho? Pero antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia, me muero por saber hasta dónde está llegando. Me desperté aquel sábado por la mañana y descubrí que Richard ya no estaba en la cama. Algo muy poco habitual. Mi esposo, 33 años de matrimonio, 33 años despertando junto al mismo hombre, y aún así me sorprendía cuando se levantaba antes que yo. Buenos días, amor. ¿Lista para tu viaje? Mi madre acababa de salir del hospital en Montauk después de una neumonía que casi se la lleva. Richard me había sugerido que fuera a verla, que pasara unos días con ella. Carmen, te mereces un descanso. Y lo cierto es que sí. 3 boutiques que gestionar, 20 empleados que coordinar, proveedores, clientes, cuentas. A veces olvidaba cómo había llegado hasta allí. Desde un pequeño puesto en un mercadillo de Queens hasta el pequeño imperio de moda que había construido. Todo a mi nombre, las tiendas, el apartamento en el Upper West Side, el coche. Richard tenía su negocio de importación de vinos, que en 33 años nunca había dado beneficios. Pero el matrimonio es así, ¿no? Se carga con el peso juntos, o eso creía. ¿Seguro que no quieres volar? Me preguntó mientras hacía la maleta. Estarías allí en una hora. El estómago se me encogió al pensarlo. Sabes que no puedo subir a esas cosas, Richard, me dan pánico. El autobús está bien. Son solo un par de horas. No insistió. Nunca insistía. Preparé una bolsa pequeña, solo me quedaba 3 días, metí ropa cómoda. Richard paseaba por el apartamento, mirando el reloj cada 5 minutos. El autobús sale a las 10. Carmen, deberíamos irnos ya. Tranquilo, todavía hay tiempo. El tráfico, cariño, un sábado por la mañana puede ser complicado. Estaba extraño, nervioso, pero lo achaqué a que estaba preocupado por mi madre. Mientras me maquillaba en el baño, sonó mi móvil. Era Amanda, mi hija. Si hice algo bien en esta vida, fue criar a esa niña. 30 años, abogada de derecho familiar, mi mejor amiga. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Hablábamos todos los días. Comíamos juntas todas las semanas. Era la única persona que realmente me conocía. Hola, mamá. ¿Todo bien? Todo bien, cariño. Me estoy preparando para ir a Montauk. Ah, claro, vas a ver a la abuela. Dale un beso de mi parte. Lo haré. Amanda hizo una pausa. Yo la conocía. Esa pausa. Mamá, ¿de verdad estás bien? Estoy bien, cielo. ¿Por qué? No sé, tengo una sensación rara. Amanda siempre tuvo eso. Desde pequeña percibía las cosas antes de que pasaran. Y nunca le gustó su padre. Cuando tenía 16 años volvió a casa llorando. Dijo que había visto a su padre en el centro comercial de la mano de otra mujer. Me negué a creerlo. Discutí con ella, le dije que se lo estaba inventando. Amanda no volvió a mencionarlo, pero su mirada cambió. Cada vez que miraba a Richard había algo distinto en sus ojos. Sospecha contenida, rabia. Lo noté, pero fingí no verlo. Es más fácil ignorar las señales que enfrentarse a la verdad. Estoy bien, cariño, no te preocupes. Vale, mamá. Llámame cuando llegues. Lo haré. Te quiero. Yo también te quiero, mamá, mucho. Colgué con una opresión en el pecho. Terminé de arreglarme y encontré a Richard en el salón, con mi maleta en la mano. ¿Lista? Lista. Sonrió, una sonrisa extraña.
Una sonrisa que nunca le había visto. Si hubiera sabido lo que me esperaba en aquella estación de autobuses, habría abrazado a mi hija una última vez. Le habría dicho que tenía razón sobre su padre desde el principio. Pero no lo sabía. Y así fue como llegué a la terminal de Port Authority aquel sábado por la mañana. Richard, el autobús a Montauk sale del nivel inferior. Han cambiado de compañía, cariño. Esta es mejor. Autobuses más nuevos. No lo cuestioné. Richard siempre se ocupaba de esas cosas. Familias de viaje, niños con mochilas, ancianos con bolsas de la compra, el rugido de los motores, los avisos por megafonía, gente corriendo para no perder su autobús. Siempre me han parecido lugares tristes, las estaciones de autobuses. Despedidas, añoranza, distancias. Richard llevaba mi maleta. Eso era extraño. Nunca llevaba nada por mí. En 33 años no recordaba ni una sola vez que se hubiera ofrecido a cargar con mis cosas. Pero estaba demasiado cansada para cuestionarlo, demasiado cansada para sospechar. Estaba sudando, mirando a los lados cada 2 segundos, como si buscara a alguien o como si tuviera miedo de que lo vieran. ¿Estás bien, Richard? Estoy bien, amor, es que aquí hace calor. No hacía calor. La terminal estaba climatizada, pero lo dejé pasar. Voy a traerte un café, dijo. Espera aquí. Se fue apresurado antes de que pudiera responder. Volvió 2 minutos después con un vaso de cartón en la mano. Toma, para que no te duermas durante el viaje. Cogí el café. Estaba caliente, con ese aroma agradable. Di un sorbo. Tenía un sabor ligeramente amargo, distinto de lo normal, pero lo atribuí al café de estación. El café de estación nunca es bueno. Di otro sorbo y otro más. Richard me observaba con una intensidad extraña, como si estuviera esperando algo. Vamos, cariño, tu autobús está a punto de salir. Me llevó hasta el andén. La cabeza empezó a sentirse rara, ligera, como si flotara. Richard, me siento mareada. Es el calor, amor. Se te pasará cuando el autobús arranque. Las piernas empezaron a fallarme. Intenté apoyarme en él y me sujetó con fuerza. Demasiada fuerza. Vamos, Carmen, te ayudo a subir. Prácticamente me cargó dentro del autobús. Mi visión estaba tan borrosa que no podía leer nada, ni el número del autobús, ni el destino en el panel electrónico. El conductor nos miró de forma extraña, pero no dijo nada. Richard le mostró mi billete. ¿Cuándo lo había comprado? No podía recordarlo. Me llevó a un asiento al fondo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. El mundo daba vueltas. Las voces sonaban lejanas. Richard se inclinó sobre mí. Su rostro estaba muy cerca del mío, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. Y entonces susurró, en 1 hora no recordarás ni tu propio nombre. Intenté gritar, levantarme, hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Era como estar atrapada dentro de mí misma, viendo cómo todo ocurría sin poder reaccionar. Richard se apartó, me miró una última vez con una sonrisa que jamás olvidaré, una sonrisa de victoria, de alivio, de crueldad. Adiós, Carmen. Bajó del autobús sin mirar atrás. Con un gran esfuerzo logré girar la cabeza hacia un lado. Lo vi por la ventana, caminando tranquilo por la terminal, como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de destruir la vida de la mujer con la que había estado casado durante 33 años. El autobús arrancó. Mi conciencia se deslizaba. Las imágenes se volvían más borrosas, los sonidos más lejanos. Sabía que me estaba muriendo, no físicamente, sino de una forma peor. Me estaban borrando. Lo último que pensé antes de casi perder el conocimiento fue en Amanda. Ella tenía razón. Siempre la tuvo. Y yo nunca le pedí perdón. El autobús se detuvo. No sé cuánto tiempo había pasado, minutos, horas. El tiempo había perdido su significado. Estaba en un estado entre la consciencia y el sueño, entre la vida y la muerte. Descanso. Parada. Creo que eso fue lo que anunció el conductor. Descanso obligatorio.
Los pasajeros empezaron a levantarse. Intenté hacerlo también, pero mi cuerpo no respondía. Las piernas me temblaban. La cabeza me daba vueltas. El sudor me corría por la cara. Una mujer sentada delante se giró y gritó: «Esta mujer está enferma, alguien ayude». Voces, muchas voces. Gente corriendo. Alguien intentó levantarme. No podía hablar. No podía explicar lo que pasaba. Me sacaron del autobús en brazos. El aire fresco me golpeó la cara. Me sentaron en un banco fuera del edificio del área de descanso. La gente se reunió alrededor, mirando con curiosidad, preocupación, miedo. El conductor gritaba: «Alguien llame al 911». Iba a morir allí, eso pensé. Iba a morir en un área de descanso de la Interestatal 95, sin saber por qué mi esposo me había hecho esto, sin poder despedirme de mi hija. Y entonces oí una voz. «Soy médico». ¿Qué ha pasado? Una voz de hombre. Firme, autoritaria. La voz de alguien que sabía lo que hacía. Sentí manos en mi rostro, firmes pero suaves. Alguien levantó mis párpados, miró mis ojos. Oí cómo rebuscaba en mi bolso, buscando mi identificación. Y entonces la voz cambió, de profesional a impactada. «Carmen. Carmen Prau». Intenté enfocar para ver quién hablaba. Un rostro borroso frente a mí. Un hombre, cabello entrecano, ojos marrones. Familiar, muy familiar. «Paul». Mi voz salió como un susurro, pero él me oyó. «Dios mío, después de tantos años, ¿qué te ha pasado?» «Paul». Paul Roberts, el chico tímido de nuestro instituto en White Plains hace 40 años. Era delgado. Llevaba gafas y siempre era acosado por los matones. Un día vi a 3 de ellos acorralándolo en el pasillo, quitándole el almuerzo, empujándolo contra la pared. Yo tenía 15 años y una lengua afilada. Me metí en medio, los llamé de todo, amenacé con avisar al director. Se fueron riendo, pero nunca volvieron a molestar a Paul. Nos hicimos amigos después de eso. Era inteligente, divertido, amable. Él me ayudaba con matemáticas. Yo lo ayudaba a que no le pegaran tanto. Pasamos juntos todo el instituto. Él estaba enamorado de mí. Yo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, excepto yo, que fingía no verlo. En el último año, en el baile de graduación, me pidió que saliera al jardín del instituto. Estaba nervioso, tartamudeando, sudando. Empezó a decir algo, pero antes de que pudiera terminar apareció Richard. Richard, el popular, el guapo, el del coche genial. «Carmen, vamos, te llevo». Miré a Paul y dije: «Lo siento, Paulie, hablamos luego». No hubo luego. Empecé a salir con Richard. Paul se fue a estudiar medicina a otro estado. Perdimos el contacto durante 40 años. 40 años sin ver ese rostro. Y ahora estaba allí, delante de mí, mirándome con una mezcla de shock y preocupación. «Carmen, háblame. ¿Tomaste algo? ¿Comiste algo?» Intenté responder. Las palabras salían desordenadas. «Café, roto». «Richard, café». Paul lo entendió. Lo vi en sus ojos. Lo captó al instante. «Ese bastardo», murmuró, y luego gritó: «Alguien llame al 911 ahora. Digan que es una intoxicación aguda». Me tumbó en el suelo de lado. Posición de recuperación, creo que se llama. Controló mi respiración, evitó que perdiera el conocimiento del todo. «Carmen, quédate conmigo. Mírame». Lo intenté, con toda la fuerza que me quedaba, pero el mundo se oscurecía. Quería matarme. «Lo sé, Carmen. Lo entiendo. Pero no vas a morir. No mientras yo esté aquí». Sirenas. La ambulancia llegando. Voces de los paramédicos. Paul dando instrucciones con la autoridad de alguien que lleva décadas haciendo esto. Sospecha de intoxicación con sedante amnésico. Probablemente una benzodiazepina o escopolamina. Lavado gástrico urgente. Carbón activado. Panel toxicológico completo. ¿Es usted familia? Paul me miró.
A la mujer que había amado hace 40 años y nunca había olvidado. Soy su amigo desde hace 40 años. Me sostuvo la mano mientras me colocaban en la camilla. No la soltó ni un segundo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro. El chico al que salvé hace 40 años. Ahora salvándome a mí. Paul me salvó 2 veces en aquella área de descanso. Una como médico y otra como el amigo al que nunca debí dejar ir. Abrí los ojos y vi un techo blanco. El olor a desinfectante, el pitido de las máquinas, luces fluorescentes, un hospital. Estaba viva. Por un momento no recordé nada. Ni el café, ni la estación, ni el susurro de Richard en mi oído. Por un instante simplemente existí, sin pasado, sin contexto, sin dolor. Y entonces todo volvió de golpe. Como una ola rompiendo en la orilla, los recuerdos me golpearon con fuerza. El café amargo, las piernas inestables. En una hora no recordarás ni tu propio nombre. Lo recordé. Lo recordé todo. Giré la cabeza y vi a Paul. Estaba sentado en una silla junto a mi cama, con ojeras profundas y barba de un día. Parecía no haber dormido en toda la noche. Carmen, se inclinó hacia adelante, aliviado. ¿Estás despierta? Gracias a Dios estás despierta. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Paul cogió un vaso de agua y me ayudó a beber. El agua bajó despacio, fresca, sanadora. ¿Qué hora es? Pregunté, con la voz débil. Son las 9 de la mañana del domingo. Has estado dormida casi 20 horas. ¿20 horas? Un día entero de mi vida borrado por la droga que mi esposo había puesto en mi café. Paul, ¿qué me pasó? Respiró hondo y me sujetó la mano con ambas. Carmen, tengo que decirte algo, y no va a ser fácil de oír. Ya lo sé. Richard intentó matarme. No exactamente matarte. Algo peor. Peor. ¿Qué puede ser peor que matar? Paul me lo explicó. La droga que Richard había usado era un compuesto diseñado para causar amnesia permanente. No mataba el cuerpo, mataba la mente. Si hubiera llegado al hospital unas horas más tarde, habría despertado sin recordar nada, ni mi nombre, ni mi vida, ni a mi hija. Habría sido un cascarón vacío, una persona sin identidad. Quería borrarte, Carmen. No matarte, borrarte. Sentí náuseas, no por la droga, sino por la traición. ¿Pero por qué? No entiendo por qué haría algo así. No lo sé, pero lo vamos a averiguar. Paul me mostró el billete de autobús que habían encontrado en mi bolso. No era a Montauk, como Richard había dicho. Era a Omaha, Nebraska, casi 2 días de viaje. Y el nombre del billete no era Carmen Prau. Era María Sánchez. Quería que desaparecieras en medio del país, sin memoria, sin identidad. Te habrías convertido en una persona sin pasado, y él se habría quedado con todo. Con todo, las boutiques, el apartamento, el coche, todo lo que había construido durante décadas de trabajo duro. 33 años, susurré. 33 años de matrimonio, y me hace esto. Las lágrimas llegaron. No pude contenerlas. Lloré como no lloraba desde niña, sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Paul no dijo nada, solo me sostuvo la mano y me dejó llorar. Cuando las lágrimas cesaron, lo miré. ¿Qué hago ahora, Paul? Primero llamamos a la policía. Tienes una amiga detective, ¿verdad? Lo mencionaste cuando estaba semiconsciente. Sonia, la detective Sonia Miller. Fuimos compañeras de piso en la universidad. Entonces llámala, cuéntale todo, y luego planificamos. ¿Planificamos qué? Paul sonrió, una sonrisa triste pero decidida. Tu venganza. Llamé a Sonia desde la cama del hospital, con Paul a mi lado. Sonia y yo habíamos ido juntas a la universidad hacía más de 30 años. Ella entró en las fuerzas del orden. Yo en la moda. Pero nunca perdimos el contacto. Comíamos juntas una vez al mes, compartíamos una botella de vino en las fiestas, y sabía que podía contar con ella para cualquier cosa, incluso para arrestar a mi esposo. Carmen, Dios mío, ¿qué ha pasado?
Desapareces todo un día y ahora me llamas desde un hospital. Se lo conté todo. El café, la estación, el susurro, el autobús, Paul encontrándome en el área de descanso. Sonia escuchó en silencio. Conocía ese silencio. Era el silencio de cuando procesaba información, de cuando construía un caso en su cabeza. Carmen, he visto muchos hombres cobardes en este trabajo, dijo cuando terminé. Pero tu esposo es una clase especial de basura. Sonia, necesito ayuda. Y la vas a tener. Me encargaré de él. Tú solo tienes que seguir viva y mantenerte oculta. Nadie puede saber que estás aquí. Nadie puede saber que recuerdas todo. La única excepción será Amanda. La necesitaremos para la parte legal. Y confío en ella tanto como en ti. ¿Entendido? ¿Y Carmen? ¿Qué? 30 años de amistad. ¿Crees que iba a abandonarte ahora? Colgué el teléfono sintiendo, por primera vez desde que desperté, un destello de esperanza. Paul no se había movido de mi lado. Había cancelado la conferencia de neurología a la que se dirigía cuando me encontró. Paul, no tienes que quedarte. Ya estoy mejor. Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero. Miró por la ventana de la habitación, al cielo azul de fuera. Me salvaste una vez, Carmen. En el instituto, cuando esos tipos estaban a punto de pegarme, apareciste de la nada y te enfrentaste a ellos por mí. Lo recordé. Claro que lo recordé. Nunca lo olvidé. Y ahora no me voy a ir. No esta vez. Le tomé la mano y dejé que el silencio hablara por nosotros. Esa noche, tumbada en la cama del hospital, me hice una promesa. Cuando todo esto terminara, le pediría perdón a Amanda. Le diría que había tenido razón desde el principio. Sería la madre que se merecía, si sobrevivía. Sonia se movió rápido. En 2 días había reunido un dossier completo sobre la vida secreta de mi esposo, y lo que encontró fue peor de lo que podía imaginar. El negocio de importación de vinos había quebrado hacía 2 años. Richard me lo había ocultado, fingiendo ir a trabajar cada mañana cuando en realidad pasaba el día haciendo Dios sabe qué. Pero eso no era todo. Richard tenía deudas enormes. $1 millón con un usurero vinculado al crimen organizado. Había invertido en un esquema de importación ilegal que salió mal y ahora su vida estaba amenazada. Y para completar el cuadro, tenía una amante. Jessica, 32 años, entrenadora personal, rubia platino, uñas enormes, ropa ajustada. Sonia me mostró las fotos, los dos en un motel, de la mano en el centro comercial, cenando en restaurantes caros. 2 años de relación, 2 años de mentiras. Los mensajes entre ellos son reveladores, dijo Sonia con la voz cargada de asco. Me leyó algunos. Jessica preguntando cuándo iba a dejar Richard a la vieja bruja. Richard prometiendo que todo se resolvería pronto. Jessica exigiendo regalos, viajes, lujos que Richard pagaba con el dinero que yo creía que iba a su empresa. ¿Ella sabía de las deudas? Lo sabía, y aún así se quedó con él, pensando que cuando tú desaparecieras, se quedaría con todo. ¿Desaparecer? Qué palabra tan bonita para lo que intentó hacerme. Sonia asintió. También había conseguido la confesión del farmacéutico que le vendió la droga a Richard. $15,000 por un compuesto que se suponía que iba a convertirme en un vegetal ambulante. Y también tenemos las grabaciones de seguridad de la terminal, continuó, Richard echando el polvo en el café, cargándote hasta el autobús, marchándose sin mirar atrás. Está todo grabado. Debería haber estado llorando. Debería haber quedado destrozada. Pero había llorado tanto en las últimas 48 horas que ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedaba rabia, una rabia fría, calculada, que me ardía en el pecho como un carbón encendido. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sonia sonrió, una sonrisa depredadora. Ahora esperamos. Richard ha presentado una solicitud en el juzgado para acceder a tus cuentas bancarias. Dice que has desaparecido y que necesita el dinero para financiar la búsqueda. ¿La búsqueda? ¡Qué ironía! La vista es dentro de 5 días, y tú vas a presentarte allí viva, con tus recuerdos, y con todas estas pruebas.
La expresión de su cara no tendrá precio. Él pensó que era el crimen perfecto, dije. Olvidó que tu mejor amiga es detective, remató Sonia. Las dos nos reímos, una risa amarga, sin alegría, pero risa al fin y al cabo. Era bueno tener a alguien de mi lado. Sonia se fue esa noche, prometiendo volver en 2 días con más información. Paul se quedó conmigo, como había hecho desde el principio. Deberías descansar, le dije. No has dormido bien en 3 días. Dormiré cuando tú estés a salvo. Lo miré. A ese hombre. Se había vuelto amable, entregado, leal. Todo lo que Richard nunca fue. Nos quedamos en silencio, pero era un buen silencio. Un silencio lleno de cosas no dichas que algún día se dirían. A la mañana siguiente, Sonia llamó con noticias urgentes. Carmen, tu marido llamó al hospital. Se me heló la sangre. ¿Sabe que estoy aquí? No. Estaba llamando a hospitales a lo largo de la ruta del autobús, buscando a una mujer de 50 y tantos sin identificación. La recepcionista estuvo a punto de decirle que estabas ingresada. A punto. Llegué segundos antes. Te he puesto bajo protección policial. No se puede dar información sobre ti a nadie. Solté el aire, aliviada, pero la paranoia ya se me había metido dentro. Sonia, ¿y si se entera? ¿Y si viene aquí a terminar el trabajo? No lo hará. Hay 2 agentes en tu puerta 24/7. Estás a salvo, Carmen. Te lo prometo. Quise creerla. Necesitaba creerla. Hay una cosa más, dijo Sonia, y su tono cambió, más dudoso. ¿Qué? Es sobre Greg. Greg, mi hijo, 32 años, trabajaba en la empresa de su padre, siempre pidiendo dinero. ¿Qué pasa con Greg? Carmen, él sabía lo de la amante. Desde hace más de 1 año. El mundo se detuvo. ¿Qué? Encontramos mensajes entre él y Richard. Greg sabía lo de la aventura con Jessica. Y no te lo dijo. Y ahora, después de que desaparecieras, ha aceptado testificar a favor de su padre en el juzgado. Va a decir que vuestro matrimonio era perfecto. No podía respirar, no podía pensar. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Y Amanda? Pregunté, con la voz quebrada. Amanda te está buscando desesperadamente. Ha ido a comisaría 3 veces en los últimos 2 días. Sabe que algo va mal. Claro que lo sabía. Amanda siempre lo sabía. Colgué y me quedé mirando el techo. Paul estaba a mi lado, pero no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Richard casi me encontraba por cuestión de segundos, pero la suerte había cambiado de bando, y mi hijo, mi propio hijo, lo sabía todo y no me había dicho nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, procesando lo que Sonia me había contado. Mi hijo lo sabía. Durante más de 1 año, Greg supo que su padre tenía una amante, y eligió no decírmelo. ¿Por qué? Intenté recordar a mis 2 hijos creciendo. Intenté entender en qué había fallado. ¿En qué momento todo se torció de una forma tan horrible? Greg siempre había sido el hijo de su padre. Desde pequeño prefería a Richard. Quería acompañarlo a sus viajes de negocios. Le deslumbraban los regalos caros que su padre traía de vuelta. Repetía las frases de Richard como si fueran palabra sagrada. Yo pensaba que era tierno, un niño que admiraba a su padre. ¿Qué podía haber de malo en eso? Todo estaba mal. Richard seguramente llevaba a Greg a reuniones que en realidad eran citas con su amante. Le daba dinero para que se callara, para que no preguntara, para convertirlo en cómplice. Y Greg aceptó. Aceptó porque era más fácil, porque el dinero era bueno, porque nunca aprendió la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La culpa también era mía. Estaba demasiado ocupada construyendo mi negocio, trabajando demasiado para sostener a la familia, mientras Richard fingía tener una empresa. Externalicé la crianza de mi hijo en el hombre equivocado. Pero Amanda era distinta. Siempre fue distinta. Desde pequeña me seguía a todas partes. Cuando abrí mi primera tienda, un puesto diminuto de ropa en un mercadillo del barrio, Amanda tenía 8 años e insistió en venir conmigo. Se sentaba en un taburete detrás del mostrador,
haciendo los deberes mientras yo atendía a los clientes, observándolo todo con esos ojos grandes y curiosos. «Mamá, ¿por qué esa señora estaba llorando?», me preguntó una vez, después de que una clienta se fuera secándose las lágrimas. «Porque su marido hizo algo muy cruel, cariño, y está triste». «¿Qué le hizo?». «Cosas de mayores. Lo entenderás cuando seas más grande». «No quiero entenderlo. Quiero ayudarla». A los 12 años, Amanda empezó a ayudarme con el inventario. Revisaba las prendas, organizaba por talla, apuntaba lo que faltaba. Tenía un talento natural para los números y una memoria impresionante. «Mamá, nos faltan 3 tops azules en talla mediana, y el proveedor mandó 2 faldas menos de las que pedimos». «¿Cómo lo sabes, cariño?». Lo conté. A los 15 años, ya atendía a las clientas. Las mujeres la adoraban. Tenía una forma suave de escuchar, de hacer que la gente se sintiera especial, y ella escuchaba historias. Historias de matrimonios infelices, de traiciones, de mujeres que lo habían dado todo por sus familias y recibían ingratitud a cambio. «Mamá, cuando sea mayor quiero ser abogada de derecho familiar». «¿Por qué, cielo?». «Porque quiero ayudar a estas mujeres. Quiero conseguir justicia para ellas». Ese día abracé a mi hija, tan orgullosa, sin saber que algún día yo sería una de esas mujeres. A los 16, Amanda vino a decirme que había visto a su padre con otra mujer, y yo no le creí. La llamé mentirosa, le dije que se lo inventaba porque no le gustaba su padre. Amanda no volvió a mencionarlo, pero su mirada cambió. Se distanció de Richard, empezó a evitarlo, a hablar solo cuando era necesario, y yo, ciega y cobarde, fingí no darme cuenta. A los 18 se fue a la universidad a estudiar Derecho. A los 23 aprobó el examen de acceso, en su segundo intento, después de un primer fallo que la destrozó. Recuerdo su llamada llorando, diciendo que era un fracaso. «Amanda, escúchame», te levantas, te sacudes el polvo y lo intentas otra vez. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que yo siempre he hecho. Se levantó, se sacudió el polvo, lo intentó de nuevo, y aprobó. A los 30, Amanda era una abogada respetada, especializada en casos de violencia doméstica y divorcios conflictivos. Defendía a mujeres como las clientas de mis tiendas, mujeres traicionadas, abandonadas, humilladas, y era buena. Hablábamos todos los días, comíamos juntas cada semana. Era mi mejor amiga, mi confidente, la única persona que de verdad me conocía. Cuando estaba triste, lo notaba antes de que yo abriera la boca. Cuando estaba feliz, lo celebraba conmigo. «Mamá, eres mi heroína», me dijo una vez durante un almuerzo de domingo. «Construiste todo esto desde cero. Empezaste vendiendo ropa en un mercadillo y ahora tienes 3 boutiques. Quiero ser como tú cuando sea mayor». «Ya eres mayor, cariño, y eres muchísimo mejor que yo». «Imposible». Tirada en aquella cama del hospital, pensando en mis 2 hijos, por fin entendí la diferencia entre ellos. Greg había elegido el dinero. Amanda me había elegido a mí. Y ahora, mientras yo estaba aquí, escondida, herida, traicionada, Greg se preparaba para testificar a favor de su padre, y Amanda me buscaba desesperadamente. Tenía que hablar con ella. Tenía que decirle la verdad. Sonia lo autorizó. Dijo que Amanda era de fiar, que podía ayudar con el plan. Y tarde esa misma tarde, mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. «Cariño», contesté, con la voz temblorosa. «Mamá, mamá». Amanda estaba llorando, sollozando. Nunca la había oído llorar así. Sonia me lo dijo. «Mamá, gracias a Dios. Pensé que te había perdido. Estoy aquí, cariño. Estoy viva». Sabía que algo iba mal. Lo sabía. Lo sentía. «Mamá, cuando no contestaste, cuando no escribiste para decir que habías llegado, sentí que algo terrible estaba pasando. Debería haberte escuchado, cariño, hace 14 años, cuando lo viste en el centro comercial». Silencio. Amanda lloró más fuerte. «¿Te acuerdas de eso?». «Nunca lo olvidé, Amanda. Solo que no quería creerlo. Y lo siento».
Siento no haberte escuchado, haberte llamado mentirosa, elegirlo a él por encima de ti. Mamá, perdóname por no insistir más. ¿Perdonarte? Perdóname tú a mí, cariño. Tenías razón desde el principio. Y yo fui una idiota. No fuiste una idiota. Confiaste en tu marido. No tiene nada de malo. Tenía todo de malo, cariño, y casi lo pagué con mi vida. Amanda quiso venir al hospital en ese mismo momento, subirse al coche y conducir hasta New Haven, abrazarme, protegerme. Todavía no, cariño. Sonia tiene un plan. Una vista en 5 días. Tengo que presentarme allí viva, con todas las pruebas. ¿Qué vista? Se lo expliqué. Richard pidiendo acceso a mis cuentas, diciendo que yo había desaparecido, interpretando al marido preocupado. Allí estaré, dijo Amanda, y su voz pasó de llorosa a decidida. Seré tu abogada en esa vista, cariño. No tienes que, mamá. Su voz cortó la mía, firme, sin espacio para discutir. Me enseñaste a ser fuerte. Me enseñaste a pelear. Me dijiste que me levantara, que me sacudiera el polvo y lo intentara otra vez. Ahora me toca hacer lo mismo por ti. No discutas conmigo. Yo lloré, pero esta vez eran otras lágrimas. Lágrimas de gratitud, de orgullo, de amor. ¿Qué hice para merecer una hija como tú? Me criaste. Eso hiciste. Sonia llegó al hospital 2 días antes de la vista. Trajo todo, las pruebas, los vídeos, capturas de mensajes, la confesión del farmacéutico, una carpeta gruesa de documentos que demostraban, sin lugar a dudas, que mi esposo había intentado destruirme. El plan es sencillo, explicó, extendiendo los papeles sobre la mesita de la habitación. Richard solicitó acceso a tus cuentas. Dijo que desapareciste y que necesita el dinero para financiar la búsqueda. ¡Qué ironía! Él me hizo desaparecer y ahora quiere dinero para buscarme. Exacto. La vista es el jueves a las 2 de la tarde, en el juzgado de Manhattan. Vas a presentarte allí viva, lúcida, con la memoria intacta, y con todas estas pruebas. Y la expresión de su cara no tendrá precio, dije. Será más que no tener precio. Será histórico. Paul estaba al otro lado de la habitación, escuchando en silencio. No se había separado de mí ni un solo momento durante esos días. Se había convertido en mi ancla, mi punto de equilibrio, mi razón para creer que todavía quedaban hombres buenos en el mundo. Sonia dudó, miró a Paul, luego a mí. Carmen, hay otra cosa sobre Greg. Se me hundió el estómago. ¿Qué pasa con él? Me mostró capturas de conversaciones entre Richard y Greg, mensajes intercambiados durante los últimos meses, los últimos años. Mi hijo sabía lo de la amante desde hace más de 1 año. Lo sabía. Pero eso no es todo. Cuando desapareciste, Richard llamó a Greg, dijo Sonia. Le pidió que testificara por él en el juzgado, que dijera que vuestro matrimonio era perfecto, que tú nunca mostraste señales de querer irte. ¿Y qué dijo Greg? Sonia me mostró el mensaje. Estoy contigo, papá. Diré que el matrimonio era perfecto. Lo leí, lo releí, no podía procesarlo. Hay más, dijo Sonia. Hemos intervenido el teléfono de Richard. Hay una grabación de audio de Greg. Apretó reproducir. La voz de mi hijo llenó la habitación. Papá, ¿mamá sospechó algo? Y la voz de Richard respondiendo, no te preocupes. No sospechó nada. La voz de mi hijo, fría, calculadora, preguntando si yo había descubierto algo antes de ser envenenada, como si fuera un asunto logístico, como si yo fuera un problema que había que resolver. Corrí al baño y vomité. No era la droga. No era la debilidad. Era la traición de mi propia sangre. Cuando volví a la habitación, Paul me abrazó. Sonia esperó en silencio. No puedo, dije, con la voz rota. No puedo enfrentarme a los dos, a mi marido y a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer esto? Solo quiero irme, desaparecer, empezar de cero en otra parte, lejos de todo esto. Paul y Sonia se miraron, sin saber qué decir. Y entonces sonó mi teléfono. Amanda. Contesté.
con la voz todavía hecha pedazos por el llanto. Amanda, mamá, ¿qué pasa? Suenas distinta, lo noto en tu voz. Le conté lo de Greg, los mensajes, la grabación, silencio al otro lado. Y entonces la voz de mi hija regresó distinta. Ya no era la voz de una hija asustada, era la voz de una guerrera. Mamá, escúchame. Cariño, yo no puedo. Sí puedes. La fuerza en su voz me detuvo. Pasé 14 años sabiendo que papá no valía nada. 14 años siendo llamada mentirosa. 14 años viéndote defenderlo mientras yo me mordía la lengua. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Y sabes por qué nunca me rendí contigo? Porque tú nunca te rendiste conmigo cuando suspendí el examen la primera vez. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Levántate, sacúdete el polvo y vuelve a intentarlo. Exacto. Y yo me levanté, lo intenté y aprobé. Gracias a ti. Silencio. Así que ahora me toca decírtelo a mí. Levántate, mamá. Sacúdete el polvo y ve a ese juzgado, y destruye a esos dos. Volví a llorar, pero eran lágrimas distintas. Tú construiste un imperio vendiendo ropa en un mercadillo. Criaste a 2 hijos prácticamente sola mientras papá fingía trabajar. Sobreviviste a un envenenamiento que debía borrarte de la existencia. ¿De verdad crees que no puedes mirar a un cobarde y a un niño mimado? Me reí entre lágrimas, una risa húmeda, pero risa al fin y al cabo. Y otra cosa, mamá, si tú no vas, iré yo. Iré sola y los destruiré a los dos con mis propias manos. Pero prefiero que estés tú para verles la cara cuando entiendan que lo han perdido todo, porque te lo mereces. Miré a Paul y a Sonia, que observaban en silencio. Eres igual que yo, ¿lo sabes? Le dije a Amanda. Lo sé, por eso vas a salir de esa cama y vas a venir conmigo. Respiré hondo, me sequé las lágrimas, endurecí la voz. Vale, cariño. Iré. Al otro lado, casi podía escuchar la sonrisa de mi hija. Esa es mi mamá. 5 días. 5 días para enfrentarme al hombre que intentó destruirme y al hijo que me traicionó. Pero ya no estaba sola. Tenía a Paul, tenía a Sonia, y tenía a Amanda, y eso era todo lo que necesitaba. Los 5 días antes de la vista fueron los más largos de mi vida. Me estaba recuperando poco a poco. La droga ya había salido de mi cuerpo, pero los efectos emocionales seguían ahí. Me despertaba en mitad de la noche empapada en sudor frío, soñando con Richard susurrándome al oído. A veces tenía flashbacks durante el día, el sabor amargo del café, las piernas débiles, la sensación de perder el control de mi propio cuerpo. Paul no se separó de mí. Dormía en un sillón de la habitación, se levantaba antes que yo, traía café de la cafetería del hospital, y siempre daba el primer sorbo para demostrarme que era seguro. No tienes que hacer eso, le dije la tercera vez que lo hizo. Lo sé, pero quiero que te sientas a salvo. Hablamos durante horas del pasado, del presente, del futuro. Aprendí cosas de Paul que jamás habría imaginado. Había estado casado 22 años con una mujer llamada Elena, oncóloga, que murió de cáncer hacía 3 años. La vida es irónica, dijo. Se pasó toda su carrera tratando el cáncer en otros, y murió de cáncer. La querías muchísimo. Era mi compañera, mi mejor amiga, mi otra mitad. Cuando murió, pensé que no podría seguir. Pero seguiste. Siempre seguimos. Carmen. Es lo que hacemos. Yo le conté mis años de matrimonio con Richard, las noches en las que dormía sola mientras él trabajaba hasta tarde, las veces que sospeché pero elegí ignorarlo. Nunca fuiste feliz con él, ¿verdad? Preguntó Paul. Me quedé pensando. ¿Había sido feliz? Creía que sí, pero creo que solo estaba acostumbrada. Acostumbrada a la rutina, a la compañía, a la idea de tener una familia. Felicidad de verdad. No sé si alguna vez la conocí. Si la conociste, dijo Paul. Me hablaste de Amanda, de lo unidas que sois, de que es tu mejor amiga. Eso es felicidad, Carmen. Eso es amor real. Tenía razón. Amanda era mi felicidad. Siempre lo había sido. La cuarta noche, mientras intentaba dormir,
Paul acercó su sillón a mi cama. Carmen, ¿puedo decirte algo? Claro. ¿Recuerdas aquella noche, el baile de graduación, en el jardín del instituto? Cerré los ojos y lo recordé. Era junio de 1983, la última gran fiesta antes de irnos a la universidad. El gimnasio estaba decorado con globos azules y blancos, los colores del instituto. La música estaba alta, la gente bailaba, adolescentes saboreando las últimas semanas antes de convertirse en adultos. Yo estaba junto al ponche cuando Paul apareció a mi lado. Esa noche se veía distinto. Llevaba camisa, se había peinado, incluso se había quitado las gafas. Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Miré alrededor. Mis amigas estaban en la pista. Nadie me echaría de menos. Claro, Pali, ¿qué pasa? Me llevó al jardín del instituto. Era una noche cálida, con luna llena iluminándolo todo, olor a madreselva en el aire, grillos cantando, la música del gimnasio amortiguada por la distancia. Nos detuvimos bajo un árbol. Paul estaba temblando. Carmen, necesito decirte algo. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, no lo estoy. Quiero decir. Respiró hondo. Lo ensayé 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí delante de mí, lo he olvidado todo. Me reí. Tranquilo, Pali, soy yo, puedes hablar. Me miró a los ojos y vi algo que nunca había visto. O quizás sí lo había visto y solo fingí no verlo. Carmen, hemos sido amigos durante 3 años, y en esos 3 años has sido la persona más importante de mi vida. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. Me hiciste reír cuando lo único que quería era llorar. Me hiciste creer que podía ser alguien. El corazón empezó a latirme más rápido, y yo, no sé cómo decirlo, dio un paso hacia mí. Sentí su calor, sus nervios, su amor. Carmen, Un claxon cortó la noche. Los dos nos giramos. Un Camaro rojo se había detenido en la entrada del instituto y, apoyado en él, sonriendo como si el mundo fuera suyo, estaba Richard. Carmen, vamos, te llevo. Richard, el popular, el guapo, el capitán del equipo de fútbol, el que todas querían y que, por alguna razón, ese mes había empezado a fijarse en mí. Miré a Paul, a mi amigo, al chico que estaba a punto de decirme algo importante. Lo siento, Paulie, hablamos luego. Y me fui sin mirar atrás, sin ver cómo se le caía la cara, sin saber que ese luego nunca llegaría. Abrí los ojos. Volví a estar en la habitación del hospital, 40 años después. Iba a pedirte que fueras mi novia esa noche, dijo Paul, con la voz baja. Iba a decirte que te amaba desde que tenía 14 años, que eras la persona más valiente y hermosa que conocía, que quería pasar el resto de mi vida contigo, Carmen, y entonces apareció Richard con ese coche, con esa sonrisa, y tú te fuiste. Yo no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía. Lo sé. Eras joven, y él era él. Silencio. Me quedé en ese jardín 1 hora después de que te fueras, continuó, mirando la luna, intentando entender en qué había fallado. Y entonces decidí que iba a ser alguien. Que iba a ir a la facultad de medicina, convertirme en un profesional respetado, demostrar que era suficiente. No tenías que demostrar nada. Lo sé ahora. Pero entonces pensé que lo elegiste a él porque era mejor que yo, más guapo, más rico, más popular, y me pasé 40 años intentando compensarlo. Silencio. ¿Te arrepientes? Pregunté, por no haber insistido más esa noche. Cada día, cada uno de los días de mi vida. ¿Y ahora? Paul sonrió, una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Ahora tengo una segunda oportunidad. Y no voy a desperdiciarla. Al día siguiente, Amanda llegó. Oí sus pasos en el pasillo antes de verla. Pasos rápidos, decididos, como alguien que va con prisa a algún sitio. Y entonces se abrió la puerta. Y allí estaba. Mi hija, mi Amanda. Llevaba un traje de pantalón negro, el pelo recogido en un moño pulido, un maletín de abogada en la mano. Se veía mayor de lo que recordaba, más seria, más fuerte. Pero al verme, toda esa fachada profesional se desmoronó. Mamá,
Corrió hasta mi cama y me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado. El abrazo de alguien que pensó que iba a perder a la persona más importante de su vida. Mamá, gracias a Dios. Gracias a Dios estás bien. Yo la abracé con toda la fuerza que tenía. Estoy aquí, cariño, estoy aquí. Nos quedamos así un buen rato, abrazadas, llorando, sin necesidad de decir nada. Madre e hija reunidas después de la peor pesadilla que había vivido. Cuando por fin nos separamos, Amanda se secó las lágrimas y volvió a ser la abogada. Cuéntamelo todo. Quiero cada detalle de lo que pasó, cada prueba que tenga Sonia, cada paso del plan. Se lo conté y, mientras hablaba, Amanda tomaba notas, hacía preguntas, construía la estrategia en su cabeza. Era brillante. Siempre lo había sido. La estrategia es sencilla, dijo cuando terminé. Dejamos que él hable primero. Que haga su numerito de marido preocupado, de hombre desesperado buscando a su esposa, y luego entramos. ¿Y cuándo entremos? Amanda sonrió. Una sonrisa que yo conocía bien. Su sonrisa cuando estaba a punto de destrozar a alguien en un juzgado. Tú entrarás detrás de mí. Yo iré primero como tu abogada. Cuando el juez pregunte quién representa a la víctima, me presentaré, y entonces tú apareces. Y a Richard le va a dar algo. No literalmente, por desgracia. Pero la expresión de su cara valdrá todo este sufrimiento. Y Greg, la sonrisa de Amanda desapareció, su rostro se endureció. Greg tomó su decisión. Eligió el bando equivocado, y lo va a pagar. Sentí un pinchazo en el pecho. Era mi hijo, al fin y al cabo. Incluso después de todo, seguía siendo mi hijo. Amanda, no sé si voy a poder mirarlo a la cara. Una cosa es enfrentarme a Richard. Pero Greg. Amanda me tomó la mano. Mamá, escucha. Greg lo sabía. Sabía desde hace más de un año que papá tenía una aventura. Y no solo no te lo dijo. Aceptó testificar por él, mentirle a un juez, traicionarte. Ya lo sé, pero... No hay ningún pero, mamá. Él eligió el dinero. Eligió la paga que le daba papá, el apartamento que le pagaba papá, la vida de Playboy que papá financiaba. Te vendió por comodidad. Yo me quedé en silencio. Y mientras él hacía eso, mientras elegía a papá por encima de ti, ¿sabes qué estaba haciendo yo? ¿Qué? Yo estaba en la comisaría 3 veces en 2 días, suplicándole a Sonia que me dejara ayudar con la investigación, pasando noches sin dormir intentando averiguar qué te había pasado, llorando en el baño de la oficina porque pensaba que había perdido a mi madre. Los ojos de Amanda estaban llenos de lágrimas, pero su voz seguía firme. Yo siempre estuve de tu lado, mamá. Siempre. Desde que tenía 16, cuando intenté contarte lo de papá y no me creíste. Aún así, nunca me rendí. Nunca te abandoné. Porque eso es lo que hace una familia de verdad. La abracé otra vez. Mi hija, mi guerrera. Lo sé, cariño, lo sé. Y lo siento tanto. Tanto por no creerte, por elegirlo a él tantas veces. Te merecías una madre mejor. Yo tuve a la mejor madre del mundo, dijo Amanda. Tú solo estabas ciega. Pero ahora puedes ver. Y vamos a conseguir justicia juntas. Esa tarde, Amanda conoció a Paul. Los presenté con un nerviosismo que no sentía desde hacía años. Amanda era mi hija, mi mejor amiga, la persona cuya opinión más me importaba, y Paul era Paul, el hombre que me estaba haciendo creer en las segundas oportunidades. Amanda lo miró un buen rato, analizando, evaluando, buscando señales de peligro, y luego sonrió. Así que tú eres el que salvó a mi madre. Yo solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Fue más que eso. Sonia me contó lo que hiciste. Cancelaste tu conferencia, te quedaste en el hospital todos estos días, cuidaste de ella como si... Hizo una pausa. Como si fuera importante. Lo es, dijo Paul. Siempre lo fue. Amanda me miró. En sus ojos vi lo mismo que ella estaba viendo en los de Paul. Mamá, me gusta, dijo, directa como siempre. Te mira de la manera correcta. ¿La manera correcta? De la manera en que papá nunca te miró.
Yo no supe qué decir, así que no dije nada. Solo sonreí. Esa noche, mientras intentaba dormir, Amanda entró en mi habitación. Mamá, ¿estás despierta? Sí, cariño. ¿Qué pasa? Se sentó en el borde de la cama como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Quiero contarte algo sobre Greg. Me incorporé, preocupada. ¿Qué? Hace unos 6 meses me lo encontré en un restaurante. No hablamos mucho, ya lo sabes, pero estaba solo y decidí sentarme con él. Amanda tomó aire, como si reviviera la escena. Hablamos de la vida, del trabajo, de la familia, y en un momento noté que estaba raro. No dejaba de mirar el plato, de mover la comida sin comer. Parecía que algo le pesaba encima. ¿Qué dijo? Preguntó cómo estabas. Preguntó si seguíamos con nuestros almuerzos semanales. Si parecías feliz. Preguntas extrañas para alguien a quien nunca pareció importarle eso. Se me aceleró el corazón. Y entonces dijo algo que nunca olvidé. Dijo, Amanda, a veces miro a mamá y siento que deberíamos haber hecho más. Protegerla más. Decir más. ¿Decir más sobre qué? Eso mismo le pregunté. Y se quedó callado mucho rato, jugueteando con el vaso, evitando mi mirada. Se le notaba una guerra por dentro, como si tuviera algo en la punta de la lengua que quería decir, pero no podía. Amanda me miró, así que lo presioné. Le pregunté directamente, Greg, ¿qué sabes tú que yo no sé? ¿Qué estás ocultando? Y él, casi lo dice. Mamá, lo vi en sus ojos. Abrió la boca, respiró hondo y la cerró. La cerró, pidió la cuenta y dijo que tenía que irse, que tenía un compromiso. Pero lo vi, mamá, vi que iba a contarme lo de papá, lo de la aventura, lo de todo. ¿Por qué no lo hizo? Amanda suspiró. Porque justo en ese momento le sonó el teléfono. Era papá. Y cuando vio el nombre en la pantalla, algo en su cara cambió. Miedo. Quizá vergüenza. Contestó, dijo, ya voy, y se fue sin despedirse bien. Silencio. Es un cobarde, mamá. Siempre lo ha sido. Prefiere la comodidad a la verdad. Prefiere el dinero a la familia. Prefiere la salida fácil al valor. Aquel día, en el restaurante, tuvo una oportunidad de hacer lo correcto, y eligió no hacerlo. ¿Crees que se arrepiente? Creo que se arrepentirá mañana cuando te vea entrar en ese juzgado. Se arrepentirá el resto de su vida. Silencio. Mamá, sé que duele. Es tu hijo. Lo llevaste dentro, lo amamantaste, lo criaste, pero tomó una decisión. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa decisión. Lo sé, cariño, lo sé. Amanda me abrazó. Puedes llorar, mamá. Yo te sostengo. Para eso están las hijas. Y lloré. Lloré por los 33 años perdidos. Por el marido que me traicionó. Por el hijo que me abandonó. Lloré por ese momento en el restaurante en el que Greg pudo haberme salvado, y eligió no hacerlo. Lloré por la mujer que era antes de subirme a ese autobús, y por la mujer en la que tendría que convertirme después. Amanda me sostuvo la mano toda la noche. Y a la mañana siguiente, estaba lista. Lista para enfrentarme a mi pasado. Lista para recuperar mi futuro. Lista para destruir a los hombres que intentaron destruirme. El juzgado de familia de Manhattan estaba lleno de gente aquel jueves. Abogados con traje apresurándose por los pasillos, familias esperando sus vistas, funcionarios cargando montones de expedientes, el sonido de los tacones sobre el mármol, de las voces rebotando en las paredes altas, vidas decidiéndose tras puertas cerradas. Yo estaba en un coche aparcado afuera con Amanda y Paul. Sonia se había adelantado para preparar el terreno. La vista era a las 2 de la tarde. Eran la 1:45. Mamá, ¿cómo te sientes? Miré a Amanda. Mi hija estaba impecable. Traje de pantalón negro, pelo recogido, maquillaje sutil. Parecía una abogada de película. Parecía alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Nerviosa? Admití. Muy nerviosa. Es normal, pero no tienes que tener miedo. Voy a estar a tu lado todo el tiempo.
Paul me tomó la mano. Carmen, ya sobreviviste a lo peor. Te despertaste en ese hospital cuando deberías haberlo olvidado todo. Estás aquí, viva, lúcida, lista para luchar. Eso ya es una victoria. Respiré hondo. Tenían razón. Había sobrevivido, y ahora iba a conseguir justicia. Vamos, dije. Entramos al juzgado por una puerta lateral. Sonia había organizado una entrada discreta para que Richard no me viera antes de tiempo. Subimos 2 tramos de escaleras por un pasillo vacío y nos detuvimos ante una puerta con el número 7. Es aquí, dijo Sonia, que nos estaba esperando. La vista ya ha empezado. Richard está dentro haciendo su numerito. ¿Greg también está ahí? Pregunté. Sentado justo al lado de su padre, listo para testificar. Se me encogió el estómago, pero me tragué el miedo. ¿Jessica? Sonia dudó. No lo sé. No estaba en la lista de testigos. Bien, hagámoslo. Amanda se ajustó la chaqueta, cogió el maletín y se colocó delante de mí. Mamá, cuando yo entré, cuenta hasta 10 y luego sígueme. No mires a Richard. No mires a Greg. Mírame solo a mí. Yo te guío. Entendido. ¿Y mamá, qué? Amanda sonrió, una sonrisa feroz. Disfruta cada segundo. Abrió la puerta y entró. Yo conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entré. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa grande al centro donde estaba el juez. A la izquierda, Richard y su abogado. A la derecha, una silla vacía, la silla de la víctima. Greg estaba sentado detrás de su padre, en una fila de asientos para testigos. Cuando entré, el mundo se detuvo. Richard estaba a mitad de una frase. Decía algo sobre lo desesperado que estaba por encontrar a su esposa, sobre que necesitaba el dinero para continuar la búsqueda. Su voz sonaba convincente, llena de emoción falsa. Y entonces me vio. Se le fue la sangre de la cara. Se le abrieron los ojos. La boca se le abrió y se le cerró sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando. Carmen, su voz salió como un susurro estrangulado. Yo no contesté. No lo miré. Miré a Amanda, tal como me lo había dicho. Amanda se acercó a la mesa del juez con la seguridad de alguien que llevaba años haciendo esto. Señoría, mi nombre es Amanda Prau. Soy abogada. Número de colegiada 287.451 del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, y represento a la víctima en este asunto. El juez, un hombre de 60 y tantos, con una cara de haberlo visto todo, me miró con curiosidad. ¿Víctima? ¿Qué víctima? Estamos aquí para tratar una solicitud de acceso a las cuentas bancarias de una persona desaparecida. Con el debido respeto, señoría, la persona no está desaparecida. Está aquí mismo, delante de usted. Carmen Prau, mi madre y mi clienta. El juez miró de Amanda a mí, de mí a Richard. Señor Prau, usted afirmó que su esposa había desaparecido. Richard no podía hablar. Estaba en shock. Su abogado intentó intervenir. Señoría, claramente ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido, interrumpió Amanda. Ha habido intento de asesinato, envenenamiento, fraude de identidad e intento de malversación de bienes, y tengo pruebas de todo. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó con el mazo. Silencio. Señorita Prau, esas son acusaciones muy graves. Lo sé, señoría, por eso traje las pruebas. Amanda abrió su maletín y empezó a repartir documentos. Copias de los mensajes entre Richard y Jessica, capturas de conversaciones con Greg, la confesión del farmacéutico, informes médicos del hospital de New Haven, vídeos de las cámaras de seguridad de Port Authority. Este es el acusado comprando la sustancia que usó para envenenar a mi madre, dijo, levantando un documento. Esta es la receta falsificada que utilizó. Este es el informe toxicológico que muestra los niveles del fármaco en su sangre. Y esto. Hizo una pausa dramática.
Esto es el vídeo del acusado echando la droga en el café de mi madre en la terminal de autobuses de Port Authority, el 12 de marzo de este año. Amanda conectó un pendrive al ordenador de la sala. La pantalla se encendió y allí estaba Richard, en un blanco y negro granulado, mirando a los lados, echando un polvo blanco en un vaso de café, y entregándomelo con una sonrisa. Se ve claramente al acusado administrando la sustancia, continuó Amanda. Y aquí, adelantó el vídeo. El acusado cargando a la víctima, que ya está bajo el efecto de la droga, para subirla al autobús. Nótese que apenas puede caminar. Y aquí, otro adelanto. El acusado bajándose del autobús sin mirar atrás, mientras la víctima queda sola, drogada, con un billete falso a nombre de María Sánchez, destino Omaha. Silencio absoluto en la sala. El juez miró a Richard con una expresión que jamás olvidaré. Asco, repulsión, furia contenida. Señor Prau, ¿tiene algo que decir en su defensa? Richard por fin encontró la voz, pero ya no era la voz confiada de antes. Era la voz de un hombre desesperado. Señoría, esto es una trampa. Mi esposa está confundida. Sufrió un trauma. No sabe lo que dice. Sé perfectamente lo que digo. Hablé. Era la primera vez que abría la boca desde que entré. Todos se giraron hacia mí. Sé que pusiste una droga en mi café. Sé que me susurraste al oído que en una hora no recordaría ni mi propio nombre. Sé que compraste un billete a Omaha a nombre de María Sánchez para enviarme al medio del país sin memoria, sin identidad, sin vida. Mi voz estaba firme, más firme de lo que esperaba. Sé que tienes una amante llamada Jessica, que debes casi $1.000.000 a un usurero, y que planeaste todo esto para quedarte con mi dinero. El dinero que yo construí, las tiendas que yo construí, los bienes que acumulé mientras tú fingías tener una empresa. Richard estaba blanco como el papel, temblando, sudando. Carmen, amor, puedo explicarlo. No me llames amor. Mi voz cortó como una navaja. Perdiste ese derecho cuando intentaste borrarme de la existencia. Amanda se colocó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Señoría, además de las pruebas físicas, también tenemos pruebas testimoniales. El farmacéutico que vendió la droga ya ha declarado ante la policía. Y también tenemos. Miró hacia la fila de testigos. El testimonio del hijo del acusado, Greg Prau, que estaba al tanto de la relación extramatrimonial desde hace más de un año y aceptó cometer perjurio a favor de su padre. Greg, que había estado sentado en silencio hasta ese momento, palideció. Yo no. Tenemos los mensajes, Greg, dijo Amanda, mirándolo directamente. Tenemos el audio. Papá, ¿mamá sospechó algo? ¿Te suena? Greg abrió la boca para responder, pero no le salió ningún sonido. Amanda volvió al juez. Señoría, solicito que el acusado, Richard Prau, quede detenido a la espera de juicio por intento de asesinato, y que se abra una investigación contra Greg Prau por conspiración para cometer perjurio y obstrucción a la justicia. El juez asintió. Concedido. Alguacil, por favor. Y entonces la puerta de la sala se abrió de golpe. Entró corriendo una mujer, rubia platino, uñas enormes, ropa ajustada. Jessica. Richard, ¿qué está pasando? Corrió hacia él sin darse cuenta de lo que ocurría en la sala, sin darse cuenta de que acababa de entrar en mitad de una vista, sin darse cuenta de que yo estaba allí. Y entonces me vio. En menos de un segundo, su rostro pasó por varias expresiones: confusión, reconocimiento, terror. Tú, estás viva. Sorpresa, dije. Jessica retrocedió, tropezando con sus propios tacones. Yo no sabía nada. Me dijo que ibais a separaros. Prometió que todo estaría bien. Prometió muchas cosas, ¿verdad? Dijo Amanda. Prometió dejar a mi madre. Prometió hacerse rico. Prometió que viviríais felices para siempre. Y tú te lo creíste todo. Jessica miró a Richard, desesperada. Richard, di algo. Di que esto no es verdad. Richard no respondió. Miraba al suelo, derrotado. Jessica, cállate, gritó él. Era la primera vez que le gritaba.
La máscara por fin se había caído. Jessica se tambaleó, como si le hubieran dado una bofetada. Me prometiste que estaríamos juntos. Dijiste que ella desaparecería y que podríamos ser felices. Te he dicho que te calles. Pero Jessica estaba en pánico. Las palabras le salieron a borbotones, sin filtro. Dijiste que la droga haría que lo olvidara todo. Dijiste que acabaría como una Jane Doe por ahí y que nadie lo sabría nunca. Dijiste que el dinero sería nuestro. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Jessica acababa de confesar ante un juez que lo sabía todo. Sonia, que estaba al fondo, se acercó a ella. Jessica Almeida, queda usted detenida como cómplice de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá y será usada en su contra ante un tribunal. Jessica empezó a gritar, a llorar, a forcejear. Yo no hice nada. Fue todo él. Yo solo quería estar con él. Mientras los alguaciles la arrastraban fuera, ella seguía chillando, el rímel corriéndole por la cara, el pelo hecho un desastre, toda esa fachada de femme fatale desmoronándose en histeria. La vi llevársela y luego volví la mirada hacia Richard. Así que por esa mujer intentaste matarme. Por esa mujer tiraste 33 años de matrimonio. Di un paso hacia él. Ni siquiera es tan guapa. Alguien en la sala soltó una risa nerviosa, ahogada. Richard se puso rojo, y entonces pasó. Richard cayó de rodillas en el suelo de la sala, delante del juez, de los abogados, de todos. Se derrumbó como un saco vacío, las piernas cediéndole. Carmen, su voz salió estrangulada, desesperada. Carmen, por favor, perdóname. La cagué. Sé que la cagué, pero te amo. Siempre te he amado. Lo miré, al hombre que había sido mi esposo durante 33 años, el hombre que puso veneno en mi café y me envió al otro lado del país para morir sin memoria. Y ahora estaba ahí, de rodillas, llorando, suplicando. Por favor, Carmen, dile al juez que me perdonas. Dile que fue un malentendido. Podemos empezar de cero, amor, podemos. Mi voz estaba fría como el hielo. Richard, levántate. Se estremeció, todavía de rodillas, las lágrimas corriéndole por la cara. ¿Quieres que sienta pena por ti? Pregunté. Tú, que planeaste borrarme de la existencia. Tú, que ibas a quedarte con todo lo que construí mientras yo vagaba sin memoria por el medio del país. ¿Quieres compasión? Silencio. Pasé 33 años de mi vida contigo. 33 años trabajando, construyendo, sosteniendo a esta familia mientras tú fingías tener una empresa, y me lo pagaste intentando matarme. Di un paso atrás. Levántate del suelo, Richard. Ponte de pie y mírame. Se levantó tambaleándose, con los ojos hinchados, la cara empapada, toda su persona de hombre seguro hecha pedazos. Ahora vas a ir a la cárcel, y yo me voy. Y no quiero volver a ver tu cara jamás. Le di la espalda. Carmen. Carmen. Gritó detrás de mí, pero yo no miré. No me giré. Seguí hacia adelante mientras Sonia se acercaba con las esposas. Richard Prau, queda usted arrestado por intento de asesinato. Oí el clic de las esposas. Oí cómo se lo llevaban, todavía gritando mi nombre, pero no miré. No le di esa satisfacción. Sonia se detuvo a mi lado antes de sacarlo. Me aseguraré personalmente de que se pudra en la cárcel. Carmen, sé que lo harás. Cuando la puerta se cerró tras Richard, me giré hacia Greg. Mi hijo seguía sentado en la misma silla, paralizado. No se había movido durante la escena con Jessica ni durante el arresto de su padre. Estaba en shock. Amanda se puso a mi lado. Greg, dijo ella, con la voz helada. ¿Tienes algo que decir? Él me miró. A los ojos de la madre a la que había traicionado. Mamá, yo no sabía que iba a hacer eso. Te lo juro, no lo sabía. Sabías lo de la amante, dije. Durante más de un año. Yo pensé que no era asunto mío. Pensé que lo arreglaríais. Y cuando desaparecí, cuando tu padre dijo que yo ya no estaba, ¿no sospechaste nada? Greg se quedó callado.
Aceptaste mentirle al juez, continuó Amanda. Ibas a decir que el matrimonio de nuestros padres era perfecto. Ibas a ayudar a papá a robar el dinero de nuestra madre. Yo no, yo solo. Elegiste el bando equivocado, Greg. La voz de Amanda era afilada como una cuchilla. Elegiste el dinero por encima de nuestra madre. Enhorabuena. Espero que valiera la pena. Greg empezó a llorar. Mamá, perdóname, por favor. La cagué. Sé que la cagué. Miré a mi hijo, al hombre que yo había criado, alimentado, protegido, al hombre que eligió a su padre criminal por encima de su madre inocente. No sé si puedo perdonarte, Greg. Ahora no. Tal vez nunca. Mamá, me voy a casa. Hablaremos luego, si puedo. Greg se levantó tambaleándose, me miró una última vez con los ojos llenos de lágrimas y salió de la sala. Cuando se cerró la puerta, por fin me permití respirar. Amanda me abrazó. Estuviste increíble, mamá, increíble. No podría haberlo hecho sin ti, cariño. Sí podrías. Tú puedes con todo. Paul se acercó. Había permanecido al fondo durante toda la vista, mirando en silencio. Carmen, dijo simplemente. Lo miré, al hombre que me salvó en un área de descanso, al hombre que se quedó a mi lado en los peores días de mi vida, al hombre que me había amado durante 40 años y nunca se rindió. Se acabó, dije. Por fin, se acabó. No, dijo Paul con una sonrisa suave. No se acabó. Solo está empezando. El año y medio siguiente fue reconstruir. Richard fue condenado a 18 años de prisión por intento de asesinato, envenenamiento y fraude. El juez citó las circunstancias agravantes, la premeditación, la crueldad del método, el intento de robar los bienes de la víctima, y dictó una sentencia ejemplar. Jessica recibió 4 años como cómplice. En su juicio intentó hacerse la víctima. Dijo que Richard la había manipulado, que no conocía todo el plan. Pero los mensajes estaban ahí, las pruebas estaban ahí, y el jurado no tuvo piedad. Después oí que su vida se vino abajo. Perdió a todos sus clientes de entrenamiento personal. El gimnasio donde trabajaba la despidió. Sus seguidores de Instagram desaparecieron. Una de mis empleadas me contó que la vio el otro día trabajando de cajera en un supermercado del Bronx. El pelo recogido, uniforme azul, sin maquillaje, irreconocible. Señora Carmen, no se imagina a quien vi ayer pasando productos en la caja. La creí, y no sentí ninguna pena. Greg no fue encarcelado. La fiscalía determinó que no tuvo participación directa en el delito, solo conocimiento previo de la aventura. Pero su reputación quedó destruida. La historia salió en todos los periódicos. El hijo sabía del plan del padre para envenenar a la madre y no dijo nada. Perdió el trabajo, los amigos, la novia. Yo debería haber sentido satisfacción. Se había hecho justicia. Pero lo que yo sentía era un vacío enorme. Volví a la ciudad 2 semanas después del juicio. Retomé las riendas de mis boutiques, que mis encargadas habían llevado en mi ausencia. Habían hecho un trabajo impecable. Las ventas incluso habían subido, pero yo necesitaba volver. Necesitaba normalidad. Paul regresó a su consulta en el norte del estado. Hablábamos por teléfono todos los días, nos veíamos los fines de semana, pero él tenía su vida y yo tenía la mía. Estábamos construyendo algo despacio, con cuidado, sin prisas. Esperé 40 años, me dijo una vez. Puedo esperar un poco más. Amanda siempre estaba cerca. Comíamos juntas cada semana, como antes, pero ahora era distinto. Ya no había secretos entre nosotras. Yo sabía que ella siempre había tenido razón, y ella sabía que por fin yo había visto la verdad. Mamá, ¿eres feliz? Me preguntó en uno de esos almuerzos. Lo estoy intentando, cariño, un día a la vez. Paul ayuda. Sonreí. Ayuda muchísimo. Amanda me devolvió la sonrisa. Bien. Te mereces a alguien que te trate bien. Y entonces, casi 2 años después del juicio, apareció Greg. Yo estaba en la tienda revisando un envío de invierno cuando una empleada vino a buscarme.
Señora Carmen, hay un hombre aquí que quiere verla. Dice que es su hijo. El corazón me golpeó el pecho. No había hablado con Greg desde aquel día en el juzgado. No había contestado sus llamadas, ni respondido sus mensajes. No estaba preparada, pero estaba allí y tenía que enfrentarlo. Fui al frente de la tienda. Greg estaba de pie en la acera, afuera. Se veía distinto, más delgado, más cansado, sin afeitar, con ropa sencilla, nada que ver con el playboy que yo conocía. Mamá, dijo al verme. Greg. Nos quedamos en silencio un momento. Los sonidos de la ciudad alrededor, coches pasando, gente hablando, la vida normal siguiendo mientras nos mirábamos. ¿Puedo entrar? Preguntó. ¿De qué quieres hablar? Solo, hablar. Dudé. Una parte de mí quería echarlo. Otra parte quería gritarle, decirle todo lo que me había tragado durante todo este tiempo. Pero otra parte, la parte madre, la parte que nunca muere, quería escuchar qué tenía que decir. 5 minutos, dije. Fuimos a mi despacho, al fondo. Yo me senté detrás del escritorio. Él se quedó de pie, nervioso. Mamá, no he venido a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Entonces, ¿por qué viniste? Porque quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo lo que hice. Entiendo lo mal que la cagué. No dije nada, solo esperé. He pasado todo este tiempo pensando en cómo llegué a ser así. En cómo me convertí en el tipo de persona que sabe que su padre tiene una aventura y no se lo dice a su madre. Que acepta mentirle a un juez. Que elige el dinero por encima de la familia. Tomó aire y entonces me di cuenta. Mamá, me di cuenta de que me convertí en una copia de papá. Aprendí de él a mentir, a manipular, a poner mis intereses por encima de todo, y me doy asco. Greg, termina. Por favor. Asentí. No vine a pedirte que me perdones. No me lo merezco. Pero vine a decirte que quiero cambiar. Quiero ser distinto. Quiero volver a merecer ser tu hijo algún día, si me dejas. Silencio. ¿Y cómo piensas hacer eso? Pregunté. No lo sé, pero estaba pensando, ¿necesitas ayuda en la tienda? Lo que sea. Cargar cajas, limpiar el almacén, barrer el suelo. No quiero dinero. No quiero reconocimiento. Solo quiero estar cerca para demostrar que puedo ser distinto. Miré a mi hijo, al hombre que me traicionó, que eligió a su padre criminal, que casi ayudó a destruirme. Y vi algo en sus ojos que antes no estaba. Vergüenza, vergüenza de verdad. El almacén necesita orden, dije tras un silencio largo. Hay cajas que llevan meses sin abrirse. Hay que catalogarlas, separarlas por tallas, acomodarlas en las estanterías. Lo haré. No te voy a pagar las primeras semanas. Tú vienes, trabajas y te vas. Sin conversaciones, sin drama. Si sigues viniendo después de un mes, hablamos otra vez. Vale. Y, ¿qué? Si fallas un solo día, se acabó. Para siempre. No fallaré ni un día, mamá. Te lo prometo. Empezó al día siguiente. Las primeras semanas apenas le hablé. Llegaba a las 8 de la mañana, iba directo al almacén y trabajaba todo el día cargando cajas, ordenando estanterías, haciendo el trabajo manual que nadie quería. Al final del día se iba sin una sola queja. La tercera semana pasé por el almacén y lo vi enseñándole a una empleada nueva cómo organizar la mercancía. Así es más fácil encontrar las cosas, decía. Mi madre creó este sistema hace años. Es brillante. Mi madre, no Carmen. Mi madre. El segundo mes lo puse a ayudar en la sala de ventas. Aprendió rápido, y descubrí que se le daba bien. Sabía escuchar a las clientas para entender qué querían. El tercer mes lo llamé a mi despacho. Greg, pareces diferente. Quiero ser diferente, mamá. Necesito serlo. Me miró, con esa misma vergüenza en los ojos. Eres la persona más fuerte que conozco. Construiste todo esto de la nada, y yo lo tiré por la borda por dinero, por cobardía. Voy a pasarme el resto de mi vida intentando arreglarlo. Silencio.
Ven a cenar mañana por la noche, dije. Amanda estará ahí. Los ojos de Greg se abrieron. Mamá, ¿estás segura? No. Pero lo estoy intentando. Amanda me odia. Tiene todo el derecho. Lo sé, pero es tu hermana, y la familia lo intenta incluso cuando duele. Greg empezó a llorar en silencio. No sollozos, solo lágrimas cayéndole por la cara. Gracias, mamá. Gracias. No me des las gracias todavía. Esto no significa que todo esté bien. Significa que lo estoy intentando. Es distinto. Lo entiendo. Bien. Ahora vuelve al trabajo. Esas cajas no se van a ordenar solas. Se rió entre lágrimas, una risa húmeda, rota, pero risa al fin y al cabo. Sí, señora. Lo vi salir del despacho. Mi hijo, el hijo que me traicionó. El hijo que estaba intentando cambiar. No sabía si algún día podría perdonarlo de verdad. No sabía si podríamos volver a ser lo que éramos antes. Si es que alguna vez fuimos algo real, para empezar. Pero yo lo estaba intentando. Y él también. Y a veces intentar es lo único que puedes hacer. La cena fue un viernes. Estuve nerviosa todo el día. Cociné el plato favorito de Amanda, lasaña de berenjena, y abrí una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Puse la mesa con cuidado, coloqué flores en el centro, encendí velas. Se sentía como un nuevo comienzo, y lo era. Amanda llegó primero. Estaba preciosa, como siempre, pero se le notaba la tensión en la cara. Sabía que Greg estaría allí, y no había perdonado. Mamá, ¿estás segura de esto? No, pero tengo que intentarlo. Él no se lo merece. Puede que no, pero necesito saber si puede cambiar. Y tú también. Amanda no respondió. Solo se sentó en el sofá con los brazos cruzados, la expresión cerrada. Paul llegó poco después. Había bajado en coche desde su casa en el norte del estado solo por esa cena, solo para estar a mi lado. Cuando entró, Amanda se levantó y lo abrazó. Buenas noches, Paul. Gracias por estar aquí. No me lo perdería por nada del mundo. Y entonces sonó el timbre. Greg. Fui a abrir. Estaba en el pasillo con una botella de vino y un ramo de flores. Parecía un adolescente en su primera cita, nervioso, torpe, intentando impresionar. Mamá, entra, Greg. Pasó, miró alrededor del apartamento. El apartamento donde creció, donde vivió su infancia y su adolescencia. Y entonces vio a Amanda. Se quedaron mirándose un largo momento, hermano y hermana, el traidor y la leal, el que eligió al padre y la que eligió a la madre. Amanda, dijo Greg. Greg, respondió ella, con voz glacial. Sin emoción, sin perdón. Yo sé que me odias. Y tienes razón. Fui un cobarde, un traidor. Alto. Amanda lo cortó. No quiero oír tus excusas. Ahora no. Tal vez nunca. Greg cerró la boca. Estoy aquí porque mamá me lo pidió. Porque ella quiere intentar. Pero eso no significa que yo te perdone. No significa que yo haya olvidado. Solo significa que estoy dispuesta a estar en la misma habitación que tú por ella. ¿Entendido? Entendido. Bien. Entonces comamos. La cena fue incómoda, tensa, silenciosa a ratos, forzadamente ligera en otros. Paul hizo lo posible por mantener la conversación, hablando del trabajo, de las noticias, de lo que fuera menos del elefante en la habitación. Greg casi no habló. Comía despacio, respondía cuando le preguntaban algo, pero nunca iniciaba conversación. Sabía que no era bienvenido. Sabía que estaba allí por tolerancia, no por aceptación. Amanda lo ignoró. Hablaba conmigo. Hablaba con Paul, pero no miraba a su hermano. Era como si no existiera. Y entonces, con el postre, ocurrió. Yo había hecho flan, otra receta familiar, otra tradición de décadas. Puse los platos sobre la mesa y me senté. Antes de comer, dije, quiero brindar. Todos me miraron. Hace un poco más de 2 años, yo estaba en un autobús hacia ninguna parte,
drogada por el hombre que creía que me amaba. Se suponía que iba a despertar sin memoria, sin identidad, sin vida, pero desperté, y estoy aquí. La voz me tembló, pero seguí. Perdí mucho en estos años. Perdí 33 años de un matrimonio que descubrí que era una mentira. Perdí la imagen que tenía de mi hijo. Perdí mi inocencia, mi ingenuidad, la creencia de que las personas que amamos nunca nos harán daño. Las lágrimas empezaron a caerme por la cara. Pero gané otras cosas. Gané la certeza de que mi hija es la persona más leal y valiente que conozco. Miré a Amanda. Ella también lloraba. Gané una segunda oportunidad con un hombre que me ha amado durante 40 años y nunca se rindió conmigo. Miré a Paul. Sonrió, con los ojos brillando. Y gané la esperanza de que la gente puede cambiar, de que los errores no tienen por qué ser definitivos, de que la familia, incluso cuando está rota, puede intentar reconstruirse. Miré a Greg. Lloraba en silencio, con los ojos clavados en el plato. Así que este es mi brindis por la familia que elegimos, no solo la familia en la que nacemos, la familia que se queda a nuestro lado incluso cuando no lo merecemos, la familia que intenta incluso cuando intentar parece imposible. Alcé la copa, por la familia. Amanda alzó la suya, por mamá, la mujer más fuerte que conozco, la mujer que me enseñó a luchar, a no rendirme jamás, a levantarme y sacudirme el polvo. Estoy orgullosa de ser tu hija cada día, cada hora, cada instante. Me miró con todo el amor del mundo en los ojos. Eres mi heroína, mamá. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Paul alzó su copa, por Carmen. La mujer a la que he amado toda mi vida y nunca tuve el valor de decirlo. La mujer que salvó a un chico tímido hace 40 años y le cambió la vida para siempre. La mujer a la que amaré hasta el último día de mi existencia. Me tomó la mano. Esperé 40 años por ti, Carmen, y valió cada segundo. Greg dudó, miró la copa en su mano, el vino rojo brillando a la luz de las velas, y luego se levantó. No me merezco brindar. No me merezco estar aquí. No me merezco a la madre que tengo, a la hermana que tengo, a la familia que casi destruí. La voz se le quebró, las lágrimas le salían libres. Pero quiero decir una cosa, algo que debí decir hace mucho. Me miró. Mamá, lo siento. Lo siento por cada vez que elegí a papá por encima de ti. Por cada vez que ignoré las señales, fingí no ver, preferí la comodidad a la verdad. Lo siento por ser un cobarde. Miró a Amanda. Amanda, tú siempre fuiste mejor que yo. Siempre. Tuviste la verdad mientras yo elegía la mentira. Tú te quedaste con mamá mientras yo me quedaba con el dinero. Tú eres la hija que mamá se merece. Yo fui el hijo que tuvo la mala suerte de criar. Amanda no dijo nada. Pero vi algo moverse en su mirada. No era perdón. Todavía no. Pero era una apertura, una posibilidad. No voy a pedirte que me perdones, continuó Greg. No me lo merezco. Pero os voy a prometer una cosa. Me voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que mamá se merece. El hermano que Amanda se merece, la persona que debí ser desde el principio. Alzó la copa, las manos temblándole. Por mi madre, la mujer más fuerte del mundo. La mujer a la que traicioné y que aún así me está dando una segunda oportunidad. Prometo que no la voy a desperdiciar. Silencio. Amanda no dijo nada. No alzó su copa. No lo miró. Greg se quedó ahí, solo, con la copa en alto, sin nadie con quien chocarla. Después de un momento que pareció una eternidad, bajó la copa y se sentó en silencio, derrotado. Solo brindamos los tres, yo, Amanda y Paul. Greg se quedó mirando su plato. La cena terminó en silencio. Nadie tocó el flan. Amanda se fue primero. Me abrazó en la puerta, fuerte, durante mucho rato. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Más que a nada. Y sobre Greg. ¿Qué? Tomó aire. No lo he perdonado, y no sé si algún día lo haré. Puede trabajar en la tienda. Puede intentar cambiar. Puede hacer lo que quiera. Pero para mí, murió en ese juzgado el día que eligió a papá por encima de ti. Amanda,
Sé que quieres que volvamos a ser una familia, pero algunas cosas no vuelven, mamá. Algunas cosas se rompen, y no se pegan otra vez. Me besó la frente. Eres demasiado buena. No lo soy. Y se fue. Greg se marchó poco después. En la puerta, se detuvo. Mamá, gracias por la cena. Por la oportunidad. Miré a mi hijo, al hombre que me traicionó, al hombre que estaba intentando cambiar. Greg, voy a ser honesta contigo. Él esperó. No sé si puedo perdonarte. No sé si algún día podré. Puedes seguir trabajando en la tienda. Puedes seguir intentando. Pero no esperes que todo vuelva a ser como antes, porque no va a pasar. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Lo entiendo, mamá. Espero que de verdad lo entiendas, porque Amanda no va a cambiar de opinión. Y yo lo estoy intentando. Pero intentar no es lo mismo que conseguirlo. Lo sé. Así que vete a casa, Greg. Te veo en la tienda el lunes. Él miró hacia el interior del apartamento, hacia Paul, que estaba en el salón. Cuídala, dijo. Se merece a alguien que lo haga. Y se fue. Sin abrazo, sin perdón, sin redención. Cerré la puerta y me giré hacia Paul. Estábamos solos. Por fin. ¿Estás bien? Preguntó. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy de verdad bien. Se acercó, me tomó las manos. Carmen, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Sé que has pasado por mucho. Sé que necesitas tiempo. Pero también sé que no quiero pasar ni un solo día más de mi vida lejos de ti. Se me aceleró el corazón. ¿Qué estás diciendo, Paul? Estoy diciendo que te amo. Que te he amado toda mi vida, y que quiero pasar el tiempo que me quede a tu lado, si me dejas. Silencio. No te estoy pidiendo matrimonio. Continuó deprisa. No ahora. Acabas de salir de un matrimonio de 33 años. Necesitas tiempo. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que siempre voy a estar aquí, que no me voy a ir a ninguna parte. Lo miré, al hombre al que dejé ir hace 40 años, al hombre que me esperó todo este tiempo, al hombre que me salvó cuando pensé que estaba perdida. Paul, dije, ¿qué? Cállate y bésame. Él se rió y me besó. Un beso hecho de 40 años. Un beso de segundas oportunidades. Un beso de nuevos comienzos. Cuando nos separamos, yo estaba llorando, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. Me equivoqué la primera vez, dije. Pero esta vez voy a elegir bien. ¿Estás segura? Sonreí. 40 años de segura. Nos abrazamos durante mucho rato en mitad del salón vacío, con las copas olvidadas en la mesa. Yo no sabía qué traería el futuro. No sabía si algún día perdonaría de verdad a Greg. No sabía si Amanda algún día miraría a su hermano sin rabia. No sabía si las heridas sanarían o si dejarían cicatrices para siempre. Pero sabía una cosa. Había sobrevivido. Había sobrevivido al café envenenado, al marido traicionero, al hijo cobarde. Había sobrevivido a 33 años de mentiras y a un intento de borrarme de la existencia. Y ahora estaba aquí, en los brazos de un hombre que de verdad me amaba, con una hija que era mi mejor amiga, con un negocio que había construido desde cero. No era un final feliz. Era un nuevo comienzo. Y a veces, un nuevo comienzo es todo lo que necesitas. Él quiso darme veneno. Yo le di prisión. Creía que conocía a mi marido. Creía que conocía a mi hijo. La vida me enseñó que solo conoces de verdad a la gente cuando tienen que elegir un bando. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.